Y yo quiero que oremos ahora, porque voy a leer la palabra, para que el Señor nos hable, porque aquí hay otro problema más que es como la continuación del otro problema que abordamos la semana antepasada, creo que fue. Y quiero que oremos, que por favor inclinen su rostro. Yo lamento que haya tan poca gente, pero es tiempo de vacaciones, porque esta prédica es muy importante para la iglesia. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros, vengas a bendecir este momento, y también abre los corazones, Señor, para que haya entendimiento, y no solo entendimiento, sino que para que haya el querer como el hacer tu palabra, Dios mío. Señor, te amamos profundamente. Lo más importante de esta palabra es aprender a conocerte para amarte como tú te lo mereces, Señor. Así que por favor, inspira esta palabra con tu Espíritu Santo y toca los corazones, Señor, para que haya entendimiento y haya ganas de hacer esta palabra, vivir esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el otro problema que tiene la iglesia y el cristiano en general es el siguiente. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, el versículo 13. Ya. ¿Están listos? Tienen 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, está hablando Pablo, ¿no es cierto?, a los tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según Él es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, este es el grave problema que tiene la iglesia hoy día. Y que los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, no lo tenía. Por eso quiero que lo lean bien este versículo. Porque aquí hay algo que nosotros inconscientemente lo hacemos, que es contrario a lo que dice aquí. Y voy a leer de nuevo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. O sea, Pablo da gracias a Dios, ¿por qué? De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, miren cómo la recibieron. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, esa palabra es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces nosotros tenemos ese problema, que relativizamos la palabra. No creemos que esta palabra es de Dios. Decimos que esta palabra es de Dios, pero no la recibimos como tal. Y por eso creemos algunas cosas y otras cosas que nos molesten no las creemos y no las hacemos. Pero si entendiéramos que esta es la palabra de Dios, la cumpliríamos completamente, la haríamos totalmente, la viviríamos. Nosotros tendemos a decir, no, esto es demasiado, o Juan Manuel no, eso es fanatismo. No, la palabra es totalmente verdad. Yo nunca he cuestionado la palabra, nunca me he detenido a decir, ¿será verdad? Parece que se contradice, nunca. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no se equivoca, no tiene contradicción y es verdad siempre. Y para siempre, es eterna. Es una verdad absoluta. No tiene tiempo, persona ni espacio. Es absoluta. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos así esta verdad, creemos lo natural y lo sobrenatural. Y por eso decía cuando hablé de la vez anterior del problema de la iglesia, que hay iglesias que no creen en lo sobrenatural, o sea, tendrían que sacar todas las hojas que aquí nos dice el Señor que nosotros podemos actuar sobrenaturalmente. Y tendríamos que sacar a Dios porque Dios es sobrenatural y Él no cambia. Por lo tanto, si actúa de una manera, para los apóstoles hoy día actúa de la misma manera, pero hay corrientes, grandes corrientes, no voy a nombrarlas, pero todo el mundo sabe, que dicen que el Espíritu Santo ya no, que actuó solamente para los apóstoles. Y eso es una mentira grande, gigante, porque si no Dios hubiera cambiado, y Dios no ha cambiado. Y por eso Pablo resalta esto de esta iglesia del Tesalonicense, porque es una iglesia que de verdad hacía y cumplía la palabra de Dios. Y mire, si nosotros leemos volvemos un poquito más atrás, en 1
Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer del 5 al 10, dice lo siguiente. Un poquito más atrás, nomás donde estaba. El capítulo 1. Estábamos en el 2, ahora al 1. Dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí está el detalle. Cuando uno lleva la palabra, no puede llevar solamente la palabra, debe llevar el poder. Y por eso esa iglesia era como era. Y por eso Pablo daba gracias por esa iglesia. Entonces los que dicen que el poder de Dios no actúa, que el Espíritu Santo no actúa, entonces ellos jamás van a poder llevar la palabra como lo llevó Pablo. Y nunca van a tener una iglesia como es la iglesia de Tesalonicense. Jamás van a poder tener una iglesia. Porque sin el Espíritu Santo esa iglesia no es iglesia. Entonces ese es un grave problema que nosotros tenemos. Hermanos míos, ustedes no pueden ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo. Y sin cumplir esta palabra y sin creer que esta palabra es completamente verdad. No le podemos sacar hojas de lo que nos inquieta, de lo que nos molesta. Mire lo que dice después. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, escuchen esto, imitadores de nosotros y del Señor. Ellos hicieron lo mismo que hizo Pablo. Pablo, ¿cómo actuaba? Con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso esa iglesia era como era. ¿Me están entendiendo? Porque creían la palabra completamente y actuaban sobrenaturalmente. Así debemos actuar nosotros como iglesia. Y así deben actuar todas las iglesias del mundo. Esta es una iglesia como cualquier otra que formó Pablo. Y ellos actuaban con el poder. ¿Y por qué hoy día no? ¿Por qué algunos no podemos? Porque no creemos, hermanos, falta de fe. Porque no creemos la palabra, creemos que esto lo escribieron. Sí, yo digo que la palabra es de Dios, pero en mi actuar, en mi cumplir esta palabra, estoy actuando como que si esta palabra la escribieron los hombres y algunas cosas son ciertas y otras no. Y lo que yo creo que es cierto lo hago y lo que no, y lo que me molesta no lo hago porque puede que no sea cierto. Es que no es así. La palabra de Dios es la palabra de Dios y debemos cumplirla completamente y debemos creerla completamente. Dice, y ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, dice, no solo son imitadores míos, sino imitadores del Señor. Es lo que he estado predicando insistentemente todo este año y el año pasado. Tenemos que ser la imagen de Jesucristo, como el Señor dice acá. No, pero un poquito. ¿Para qué tanto? Es todo, todo. La palabra se cumple toda cuando nosotros la creemos toda. Es nuestra fe la que hace que el Espíritu Santo se mueva a favor de nuestro. Y después dice en el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es una iglesia que es un ejemplo, es luz, sal del mundo. ¿Se están dando cuenta? Todos los alrededores se están maravillando con esta iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que deben hacer, porque creyeron la palabra que era de Dios. Partieron por ahí. Y por eso el Espíritu Santo se mueve a través de ellos. Y están invadiendo el mundo con su creer, con su fe. Y eso es lo que dice aquí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que necesita que nosotros seamos, como los tesalonicenses, como Pablo. Eso debe ser la iglesia cristiana. Y no que sea una sola persona, un ungido. Eso es una mentira, somos todos llamados a hacer esto. Esta era una iglesia. No le está diciendo al pastor, le está diciendo a la iglesia, está dando gracias a Dios por la iglesia, son todos los que están haciendo esto. Y están llevando a todos los que lo rodean, a todo el mundo, esa fe. Se está escuchando que hay una iglesia que está actuando con el poder de Dios por fe. Dice, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Se ha extendido, o sea, ellos se están multiplicando.
No solo la tienen ellas, la gente no va a la iglesia a esta iglesia de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, a buscar la sanidad. No, ellos están extendiendo lo que están haciendo. Y dice después, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes ya lo están haciendo igual que nosotros. No tenemos para qué ir. Eso dice Pablo. A mí me da una envidia santa esto. Yo quiero tener esto. Yo quiero que nuestra iglesia sea esto. Quiero que cada uno de ustedes sea una persona poderosa en el Señor. Porque ellos mismos, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, está hablando de los tesalonicenses, de manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto, hermanos míos, esto es la iglesia que debemos tener. Por eso leí esto. Y este es el problema más grave. ¿Cuál es el problema más grave para no llegar a esto? Es que ustedes no creen la palabra que es de Dios. Ustedes creen que es de los hombres, entonces creen algunas cosas. Creen que por algunas cosas son para ustedes. Toda esta palabra es para ustedes. Toda. Sin excepción. Y si nos está pasando esto en ustedes, y si nos está pasando en nosotros como iglesia, y no se está hablando de nosotros como iglesia, es porque no estamos creyendo la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Hermanos, entiendan, hagan el switch, entiendan lo que significa palabra de Dios. Esto se cumple completamente, es verdad. Cuando nosotros la vivimos, se cumple en nuestras vidas. Cada cosa que dice acá, lo natural y lo sobrenatural. Y eso es el problema más grave que tiene la iglesia. No cree la palabra, por lo tanto el Espíritu Santo no actúa. Porque no creen. Porque Él dice, el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están entendiendo? Es imposible. Si tú tienes falta de fe, no lo puedes agradar. Si no, tú no cumples la palabra porque no la crees, no lo puedes agradar. No lo agradas, por más que le cantes y llores y te emociones y caigas de rodillas aquí. No lo estás agradando. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso es todo. No quiero decirles más. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y por supuesto, está hablando de oír, de entender y de hacerla. ¿Ya? De eso está hablando cuando dice en Juan 8:47 Jesucristo: por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso es lo grave. Cuando nosotros no cumplimos esta palabra, es que no la oímos. Y si no la oímos, no somos de Dios. Y no la hacemos, no somos de Dios. Entonces, no cuestionen más la palabra. La palabra es verdad, siempre. Para toda circunstancia. Y quiero leer en Marcos 3:20. Voy a predicar sobre ciertas partes de la Biblia que son complicadas de creer, para poner un ejemplo claro por qué ustedes dudan. Porque les voy a predicar algo que ustedes siempre dudan, que eso no puede ser, que eso es demasiado, pero es palabra de Dios. Entonces voy a adentrarme en temas que son difíciles de predicar, que en muchas iglesias no se predica porque se quedarían sin gente, se le iría a la gente, porque esto lo cuestionan. Entonces yo voy a entrar en esto y vamos a Marcos 3, voy a leer desde el 20. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, estaba Jesucristo lleno de gente,
y no tenía tiempo ni para almorzar el Señor. Eso está diciendo acá, ¿ya? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, cuando lo oyeron sus familiares, ¿no es cierto?, sus hermanos, su mamá, la Virgen, María, María, dijeron, vamos a sacarlo porque está loco Jesucristo. Esto no se predica. Porque ¿cómo? La Virgen María va a tratar de sacar a su hijo, a prender a su hijo porque está loco, con sus hermanos. Primero se niega que tuvo hermanos, se niega que la Virgen María estuvo en contra de él. No, en ninguna parte se dice eso. Pero aquí en la Biblia dice claramente, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Después de eso, el escritor, en Marcos, ¿no es cierto?, el que escribe deja a la familia de lado y empieza a hablar el ambiente donde estaba Jesucristo en ese momento, y estaba agolpado de gente para que orara por ellos, para que sanara a la gente. Por eso venía tanta gente. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tiene a Belcebú. O sea, estaba en un ambiente súper contrario. Imagínense, su familia está gritando afuera que está loco, que lo saquen. Adentro están diciendo, el poder que tiene es por el enemigo, es por Satanás, Belcebú, ¿ya? Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, todo el poder que está, la gente que está diciendo es porque está endemoniado. Su familia dice que está loco, los de adentro dicen que está endemoniado. Esas son las circunstancias en que está Jesucristo en ese momento. ¿Se habían dado cuenta ustedes? Lo valiente que hay que ser para que la familia lo esté contrariando. O sea, nadie cree en él, po. Pero están viendo las obras y la gente viene, igual. Estaba golpeado, no podía ni almorzar, dice, no podía comer pan. Y después dice, y habiéndolo llamado, les decía en parábolas. Y Jesucristo empieza a hablar tranquilamente. Y empieza a hablar en parábolas, para que entiendan los que quieran entender, y los que no, se pierdan. Porque así dice el Señor, para eso hablé en parábolas. Para los que quieran entender, que entiendan, los que no, se pierdan. Él no tironea a la gente para que se convierta, como hacemos muchas veces nosotros. Que vamos y le tratamos de convencer y lo tironeamos. El Señor hablaba en parábola para que no quieran entender, no pongan atención, no quieren conocerme a mí, se vayan, se pierdan. Así de simple. Ese es el verdadero evangelio. No tenemos que andar haciendo cafecitos ni fiestas para atraer a la gente. Tenemos que predicar la verdad. O show, tenemos que hacer show y teatro y todos esos sistemas humanos que creen que es mejor que la palabra de Dios y el poder de Dios, como hacía Pablo, como hizo esta iglesia, como se hicieron las iglesias del principio, y que gracias a ellas nosotros conocemos al Señor, porque la palabra se ha mantenido por esas iglesias, por gente que ha predicado la verdad, a pesar de toda la mentira que se predica. Y aquí está Jesucristo, mostrando el poder de Dios, hablando con palabras de sabiduría, le están diciendo que viene del demonio. Y habiendo llamado les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Él empieza a hablar con lógica. Esto no es algo que hay que entender, es lógico lo que está diciendo. Ahora hay que tener el Espíritu Santo para encontrar esta lógica. Mire lo que dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, se están contradiciendo, o sea, ¿cómo yo puedo ser de Belcebú si estoy echando fuera a sus demonios? Es ridículo pensar eso. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es lógico, ¿cierto? No tiene discusiones. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y aquí quiero detenerme. Esto está entre líneas, pero escúchenme. Los que ya tienen hogar, tienen casa, y los que van a tener, la casa no puede estar dividida. Por eso es que el Señor dice que los esposos tienen que ser uno. No se pueden dividir. No, yo digo esto, tú dices esto, y nunca se ponen de acuerdo. Eso es una casa dividida, y esa casa dividida no prevalece. Así dice Jesucristo. Esta predica es súper difícil para los que no creen, para los que creen que esta palabra no es verdad. Pero así es. Tú no puedes tener una casa dividida, esa no va a prevalecer. Y si prevalece, esa no es una casa de Dios.
no está el Señor ahí. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Llega a su fin las cosas divididas, ¿no es cierto? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, todo puede ser perdonado, dice. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Aquí hay un problema grave. Hay un pecado que no tiene jamás perdón. Pero en el mundo dice, no, recibe a Jesucristo y todos tus pecados serán perdonados. Pero Jesucristo dice, ¿saben que hay un pecado que no tiene jamás perdón? Es difícil creer esto, ¿no? ¿Se predica esto? ¿Ustedes lo creen que hay un pecado que no tiene perdón? Y por más que ustedes oren y lloren, ¿ese pecado no tiene perdón? Y mire cuál es el pecado que no tiene perdón. No tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Cuando tú blasfemas, una persona tiene el Espíritu Santo, y tú dices, esa persona tiene el espíritu inmundo, estás blasfemando no contra la persona, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene jamás perdón. Hay mucha gente que habla de la gente, hay muchas corrientes cristianas, y yo escuché ayer un hombre muy importante, que más de 20.000 personas lo ven en YouTube, cuando dice una prédica, diciendo esto, que la gente que muestra poder hoy día están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no actúa hoy, o sea, cambió, y la Biblia dice que jamás cambia. Por lo tanto, el que está blasfemando es él, porque le está quitando el poder y está asesinando a la iglesia cristiana, porque el que hace la iglesia cristiana es el Espíritu Santo, y si no actúa el Espíritu Santo, la iglesia cristiana ya hubiera desaparecido hace muchos años. Es el Espíritu Santo que la mantiene viva, que nos mantiene vivos a nosotros. Y ese demonio, porque es un demonio, está diciendo que el Espíritu Santo no funciona hoy día y nos llama carismáticos a los que tienen el poder de Dios. Carismáticos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es una mentira, porque el Espíritu Santo actúa ayer, hoy y mañana, porque Dios es el mismo, siempre. John MacArthur se llama ese demonio. La madre y sus hermanos de Jesús. Aquí vuelve, ¿no es cierto? Habíamos leído al principio que ellos estaban esperando para sacarlo porque estaba fuera de sí, ¿no es cierto? Entonces vuelve, después que explica todo lo que está pasando con los escribas y los fariseos, vuelve a la madre y sus hermanos. Y dice, y vienen después sus hermanos y su madre, y quedando afuera enviaron a llamarle, para sacarlo, lo envían a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y Jesucristo, que sabía para qué lo buscaban, ¿no es cierto? No es antojadizo esto que dice, mirando, y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, hermanos míos, queda claro, la palabra dice que tu familia son los que hacen la voluntad de Dios. No otras personas. Esa es la verdadera familia. Y saben, tiene una lógica muy clara. Porque todo lo que nosotros vivimos como cristianos tiene una trascendencia eterna. Por lo tanto, en la eternidad vamos a estar solamente, nuestra familia solamente va a ser
los que hacen la voluntad de Dios, porque los demás van a estar en el infierno, no nos vamos a ver. Entonces nuestra familia son los que hacen la voluntad de Dios. El reino se practica aquí y lo que dice el Señor se practica aquí. Nosotros tenemos que aprender a vivir aquí como vamos a vivir en el reino de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios aquí, no somos de la familia del Señor. No somos hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? Esto tiene trascendencia eterna. Todo lo que hacemos debemos hacerlo mirando las cosas de arriba, no las de acá. Y esto no se predica porque es no puede ser. Pero Jesucristo lo dijo así. ¿Cómo voy a dejar a mi familia? Si no creen, sí. Tienes que ser capaz de hacerlo. Y por eso vamos a leer en Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del 17 al 31. Vamos a empezar por el joven rico, ¿ya? Esto también es difícil, porque habla de plata. Y el dinero es uno de los problemas más graves que tiene el cristiano. Le cuesta mucho cumplir con la palabra en relación al dinero. Entonces Marcos 10, 17 al 31. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿para qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No tengo ni un problema entonces. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Claro, había cumplido todos los mandamientos. Y él dice: el que cumple el mandamiento, ese es el que me ama. Por tanto, el Señor se sintió amado y lo amó. ¿Se dan cuenta, no? Que es lógico. Está bien que lo ame. Por eso dice: lo amó. Porque él había cumplido los mandamientos. Y eso dice el Señor. Se siente amado cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. Y él ama de vuelta. Y yo te amaré, y mi Padre te amará, y haremos morada contigo, o me manifestaré a ti, dice el Señor. ¿Cierto? En Juan 14. Entonces después dice: lo amó, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Tú cumples todos los mandamientos entonces? Vende todo, toma tu cruz, o sea, muere a ti mismo y sígueme. Pero el afligido de esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente? ¿Se dan cuenta que este hombre cumplía los mandamientos? Su único problema era su riqueza. El problema que tenía para irse al cielo. Porque estamos hablando de eternidad aquí, ¿ya? Nosotros vivimos para vivir eternamente. Y para llevar la mayor gente posible a esta eternidad con nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: pero Señor, se asombraron. Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios? Y aquí pone énfasis en algo y explica mejor: al que confía, a los que confían en las riquezas. Cuando tu fe está en tu riqueza, cuando tu seguridad está en lo que tú tienes, a eso les es difícil entrar, porque no pueden confiar en Dios completamente. ¿Me entienden? No dependen totalmente de Dios, porque dependen de su plata, de su dinero, de su banco, de la cuenta que tienen guardada por si hay enfermedades. De eso depende la gente. Y no pueden depender de Dios como debemos depender. Y por eso es que dice: a los que confían en la riqueza. Si tú confías en la riqueza, no confías en Dios. O confías en la riqueza o confías en Dios, pero no puedes confiar en las dos cosas. No se puede. Dice: por eso es más fácil que es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, ¿quién se va a salvar, Señor? Imagínense los apóstoles afligidos, ¿cómo nos afligiremos nosotros? Que no creemos ni la mitad de los apóstoles. ¿Qué creen los apóstoles? Ellos se afligieron con esta palabra. Entonces, una palabra difícil para todo el mundo. Entonces, muchos no la creen, dicen, no, pero... ¿Se dan cuenta? Esta es la palabra de Dios. Si tú no confías completamente en Dios y sigues confiando en tu dinero, estás en serios problemas. Porque estás confiando en lo que no debes confiar. Y estás desconfiando en que nunca debes desconfiar, en Dios. ¿Entienden eso? Y por eso dice el Señor, después cuando dicen, entonces, ¿quién va a poder ser salvo si todos confían en la plata? Eso están diciendo los apóstoles. No se salva nadie entonces, pues, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Entonces Jesús mirándolos, dijo, con mucha paciencia, porque Jesús tenía paciencia, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto, hermanos míos, es una verdad que ustedes deben creerla y vivirla. Para ustedes sí, es imposible confiar solamente en Dios y no confiar en las riquezas. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres capaz de confiar solamente en Dios y ya tu riqueza o lo que tú tengas ya no te interesa. No te interesa más, porque Dios es suficiente. ¿Me están entendiendo? Ya. Entonces, después de eso, que dice para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios, esa frase, entiéndanla y créanla, es palabra de Dios, es Jesucristo diciendo esto. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Dios. ¿Ustedes creen esto? ¿Y por qué siguen confiando en las finanzas, en lo que hacen, en lo que tienen? Si ustedes creen que Dios no es nada imposible. Analicen en qué confían ustedes. Si les falta el dinero en el bolsillo, si no tienen plata, si no tienen dinero, ¿están contentos? ¿Están con gozo cuando no tienen ni uno? ¿Cuando no tienen ni un peso? ¿No tienen ni para comer mañana y están felices? ¿O cuando no pueden pagar la cuota del auto? Porque ya estamos hablando de gente, no gente muy pobre, estamos hablando de gente que tiene. ¿O no puedes pagar la deuda que tienes? ¿Estás feliz? ¿O se te achica el dinero, te bajan el sueldo? ¿Estás feliz? Porque ese no es problema para un cristiano, para el que confía en Dios. Y aquí viene lo bueno. ¿Por qué leí primero Marcos, donde dice que la familia es la que hace la voluntad de Dios? Y aquí después que dice que para Dios no hay nada imposible, entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesucristo le dice, respondió Jesús, dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado, escuchen lo que dejan, casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, esposa, está hablando aquí, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahí vamos a parar. ¿Se dan cuenta? Mira lo que uno puede dejar. Y solamente si la persona se deja a estas personas porque no hacen la voluntad de Dios, no es tu familia. Uno puede dejar hermanos, llamémoslo de nuevo, ha dejado casa, hermanos, hermanas, está hablando de hermanos, hermanas, carnal está hablando, ¿ya? O padre o madre, o sea, los más cercanos. Si ellos no hacen la voluntad de Dios y te están estorbando ser cristiano, tú debes dejar a esas personas. O hijos. Estamos hablando de hijos grandes que empiezan a boicotear al papá para que no sea cristiano.
porque los niños no te van a hacer eso, ¿cierto? O tierras, por causa de mí y del Evangelio. O sea, todo lo que tú tengas, casa, todo, si no eres capaz de dejarlo por causa del Señor, en la otra parte dice, no es digno de mí. Pero aquí dice que no, si alguien deja todo eso, dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, y nombra casas. Voy a empezar a nombrar todo lo que dijo que habíamos que renunciar. Hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, ahí se consigue la vida eterna, cuando uno es capaz de dejar todo eso y va a recibir 100 veces más acá. Pero fíjese que yo revisé la lista y aquí faltan 2. En lo que vamos a recibir, lo que podemos renunciar está escrito padre y mujer. En lo que vamos a recibir no está ni padre ni mujer. ¿Por qué será? ¿Habían leído eso ustedes? ¿Se habían preguntado? Dice que nosotros debemos renunciar incluso a padre y a mujer, pero cuando dice lo que debemos recibir no los nombra. ¿Se le olvidó a Jesucristo? ¿Se le olvidó repetir la lista? ¿A Dios se le olvidó? ¿O es algo que nos vamos a recibir 100 veces más si renunciamos a padre y a mujer? A padre no necesitamos padre, porque donde yo renuncio a mi padre, tengo mi padre que es en los cielos, esa es mi herencia. Por eso no lo nombra después. No te van a poner 100 padres más, no. Tenemos un solo padre, el Padre, Dios Padre, si renunciamos a nuestro padre. ¿Me entienden? Y la mujer no te puedes casar de nuevo. Si tú dejas a tu mujer, a no ser por causa de fornicación, no te puedes casar de nuevo. Por eso no nombra a la mujer acá. Pero sí la puedes dejar. Si esa mujer es un estorbo para tu ministerio, sí la puedes dejar. Pero no te puedes casar de nuevo, a no ser que ella haya fornicado. Entonces sí te puedes separar, porque eso dice Jesucristo, según la palabra. ¿Me entiendes? Sí se puede separar y queda libre uno. Así dice la palabra. ¿Me entienden? Entonces, por eso no nombra que vamos a recibir 100 veces más. Imagínense que también, si recibiéramos 100 esposas, no, pues con una, pero más que sobra. ¿Ah? ¿O no? Es suficiente. Por eso el Señor dice, no, 100 mujeres no. Con una estamos más que... Gracias Señor. Oiga, no se ofendan. Es difícil tener una esposa, es complicado. ¿Ya? Pregúntenle a los hombres. No se pregunten ustedes, pregúntenle al esposo. Pregúntenle. Es la verdad aquí habla de eso. Así que no le discutan al Señor, no soy yo digo la palabra. ¿Ya? Entonces, reciben 100 veces más ahora en tiempo de edad. Ya. Y vida eterna, que es lo más importante, ¿cierto? Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ya. Entonces, otro problema, como hablamos de la riqueza, lo difícil que es dejar de confiar en lo que tenemos y confiar solamente en Dios, vamos a hablar de los diezmos. Porque aquí y en todas las iglesias hay un tremendo problema sobre los diezmos, porque algunos creen que pueden dar el 3% y creen que están diezmando, o el 5% o dan una cuota, fijan una cuota y creen que están diezmando. Y la palabra de Dios hay que creerla entera, completa, no lo que nosotros creemos o lo que yo pienso, porque es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y mire cómo empieza en Malaquías 3, voy a leer del 6 al 12. Dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Están escuchando? Yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Entonces esto no cambia, porque sigue siendo Jehová, Dios Padre. Esto no cambia. ¿Ya? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pregunta a la gente, ¿en qué nos apartamos de ti? Y miren lo que dice el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo es diezmo, 10%. No 3, ni 2, ni 1. Eso es un diezmo, 2 diezmos, 3 diezmos, 4 diezmos no sirve. Es 10. ¿Ya? Y después dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, cuando nosotros no damos diezmo y no ofrendamos, somos malditos por el Señor. Y nuestras finanzas son maldecidas. Y por eso se nos va entre las manos la plata. Porque no vemos el fruto de esa plata, porque se la dedicamos. ¿A quién se la dedicamos? Al enemigo. Si nosotros no diezmamos nuestros dineros, Él tiene poder sobre nuestras finanzas. Y después dice el Señor, después de decir que son malditos, y sus finanzas por supuesto también, dice, traed todos los diezmos al alfolí, a la iglesia, a tu iglesia. No puedes llegar, voy a diezmar y voy a darle plata a él y repartir la plata donde tú quieres. No, es al cuerpo de Cristo. Donde crece el cuerpo de Cristo, a esa iglesia tienes que darle tú. No puedes llegar y tirar el diezmo para otras partes. Eso no es lo que dice el Señor. Dice al alfolí, y hay alimento en mi casa, esa es su iglesia. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos desafía a probarlo. Y yo los desafío a que lo prueben, los que todavía no diezman y no ofrendan. Dice, probadlo. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero que esas personas que todavía no diezman, que todavía no creen en esto, analicen qué pasa con su finanza. Y empiecen a desviar, prueben, como dice aquí, pruébenme. Y van a ver cómo el Señor abre las ventanas sobre sus finanzas. Pruébenlo. Y aquí hay mucha gente que me ha contado hidalgamente que no diezman y que empezaron a diezmar y de verdad las ventanas se abrieron. Así que los que no están haciendo eso, arrepiéntanse y háganlo. Por el bien de sus finanzas y para que esta palabra se cumpla y no creamos, no cumplimos lo que nos conviene nomás, sino que toda la palabra es verdad. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Si vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Se nos va a bendecir en todos nuestros campos, en todo lo que nosotros hagamos. ¿Ya? Y por último, lo último que quiero hablar es lo que dije al principio. Quiero cerrar con eso. Lo otro que no se predica, ¿no es cierto? Como decía al principio, lo que hacía la iglesia de Tesalonicenses. Llevaba la palabra con fe y con poder del Espíritu Santo, como hacía Pablo, como hizo el Señor. Y por eso, en Hebreos 2, que lo he dicho 1000 veces, parece chiste repetido, pero es importante, nosotros debemos también, ¿no es cierto?, testificar con Dios, juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros debemos hacer eso, hermanos míos. Entonces, como decía al principio, ¿no es cierto?, en Tesalonicenses, cuando Pablo les dice ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y decía, porque vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, hermanos míos, nosotros debemos creer esta palabra. Nosotros debemos ser poderosos. Ustedes no debieran necesitar, los que llevan 5, 6, 7 años acá, 8 años, no debieran necesitar a Juan Manuel para que los sane. Ustedes debieran tener el poder en sí mismos para sacar demonios, sanar enfermos, predicar la palabra con el Espíritu Santo. Ustedes debieran tener todos ya una iglesia
corriendo por ustedes mismos. Es el Espíritu Santo el que habla, no ustedes. Es el Espíritu Santo el que nos enseña toda la verdad, el que nos lleva a toda la verdad. Es el poder de Dios el que nos hace diferente, el que nos hace resucitar. Es el poder de Dios el que nos hace confiar en Dios. Es el Espíritu Santo el que nos pone el amor por Cristo, el amor por Dios, para que nosotros podamos confiar completamente en Él. Entonces ese es nuestro objetivo, hermano. Es ser como Él. Es ser como era la iglesia de Tesalonicenses, que imitaban, ¿no es cierto?, a Pablo con el poder de Dios, con la palabra dicha desde el Espíritu Santo. Y no la palabra que yo creo, no lo que le va a acomodar a la iglesia para que se llene la iglesia, esta mega iglesia, que no se les predica la palabra, porque están todos felices llenándose de plata. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí de los que confían en las finanzas, en la riqueza? Que no se irán al cielo, no entrarán, es muy difícil, dice Jesucristo. Entonces, si tú confías en tu dinero, si tú estás feliz solamente cuando tienes la plata en el bolsillo, estás en serio problema porque no estás confiando en Dios. Tu alegría y tu gozo no están en el Espíritu Santo, no está en el reino de Dios. Tu alegría y tu gozo están en tu riqueza, en cuando tú tienes dinero para hacer lo que te da la gana, para gastarlo en tus deleites y no en el reino de Dios. Porque para eso el Señor nos bendice, para gastar nuestras cosas en expandir el reino de Dios. Para eso fuimos llamados cristianos. Amén. Entonces tienen que arrepentirse. Todos los que siguen confiando en las finanzas, que no son capaces de diezmar, porque ahí está la diferencia. Cuando tú confías en tu billete y lo prefieres tener aquí en el bolsillo y no eres capaz de diezmar, quiere decir que no estás confiando para nada en Dios y no estás creyendo nada de esto. Nada, nada, nada. Así de grave es la persona que no diezma. Y no crean que el Señor los va a bendecir así, porque dice claramente Dios, maldito el que hace eso. Y cuando Dios dice maldito, es maldito, y no hay cómo sacarse esa maldición. Entonces, muchas veces uno dice, pero ¿por qué, Señor, sigue esto? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo apretado en el dinero? ¿Por qué? Porque estás confiando cuando tienes plata nomás, en el banco, en el bolsillo. Esa es tu alegría, ese es tu gozo. No estás gozándote en el Espíritu Santo. Y ahí el Señor te va a bendecir y va a llenar tu casa de alegría, de gozo y también, ¿por qué no? Dice que abrirá las ventanas y sobreabundará. ¿Por qué no? Va a sobreabundar. Va a sobreabundar. Amén. Ya, pongámonos de pie. Yo tengo que confesar que a mí me cuesta hablar del dinero. ¿Y saben qué? Es un problema que yo no debiera tener, porque yo no tengo problema. Yo no estoy feliz porque tengo dinero o no tengo. Yo he aprendido, como Pablo, a ser feliz con o sin dinero. Y yo no tengo nada, no tengo pertenencia, no tengo nada. Vivo como Jesucristo. Tengo dónde acostarme, dónde reposarme, pero no tengo bienes. Y soy feliz así. Y no estoy pensando en que no tengo provisión, que no tengo esto. No, yo confío absolutamente en Dios. Y créanme, nunca me falta nada. Nunca. Y por lo tanto tengo la autoridad para hablar. ¿Y por qué no lo hablaba? Para no hacerlo sentir incómodo a ustedes. Pero tengo que hacerlo sentir incómodo porque sus bolsillos están siendo maldecidos porque yo no les he enseñado esto. Porque yo lo practico en mi vida. Yo dependo absolutamente de Dios financieramente. Absolutamente. No de ustedes, de Dios. Pero yo tenía que enseñarles estas cosas y decírselas. Y yo le he hecho el quite a esto, no sé por qué. Porque yo puedo predicar con autoridad algo que yo vivo. Y que viví antes también, cuando estaba sentado allá con ustedes. Así que vamos a orar para todas las personas que no creen bien la palabra, para que la empiecen a creer y no la cuestionen más. Amén. Señor, te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir esta palabra tuya, Señor, y ven a convencer a los corazones, Señor.
Estos corazones que te están robando, Señor, que no roben más. Estos corazones que están siendo maldecidos por ti, porque no cumplen tu palabra, Señor. Yo te pido que tú le des arrepentimiento y empiecen a cumplir tu palabra. Bendice, Señor. Esta es tu palabra. Bendice en el nombre de Jesucristo. Llena este lugar, Señor, con tu amor y con la bendición de que significa cumplir la palabra de Dios. Porque tú miras de lejos al orgulloso, miras de lejos al que no te necesita. Dice que el pobre de espíritu es el que se da cuenta que necesita de Dios. El pobre de espíritu recibirá el reino de los cielos. Al pobre de espíritu, Señor, que seamos todos pobres de espíritu, que entendamos que te necesitamos a ti y solo a ti, que dependamos solamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, corta toda resistencia en contra tuya que ha sido puesta en este lugar. Toda persona que se resista a ti, Señor, a obedecer, yo te pido que tú saques toda resistencia. En el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, a tus hijos. Llena de ti, Señor, este lugar. Gloria a ti, Señor. Te glorificamos, Padre. Te amamos, Jesucristo. Te amamos con todo nuestro corazón. Y a ti, Espíritu Santo, haz la obra en cada corazón, Señor. Tú eres el que transforma, Señor. Tú eres el que tiene el poder para ejecutar, Señor. Para que esta iglesia sea regenerada, Señor, completamente, y sea la novia que Jesucristo necesita. Que podamos ser luz y sal del mundo, Señor, mostrando la fe en ti, y para que tu Espíritu Santo actúe en su plenitud a través de nosotros, Señor. Llevando la consolación, Señor, la restauración, la reconciliación con Dios hasta los confines de la tierra, Señor. Ayúdanos a ser como tú. En el nombre de Jesucristo. Amén.